Assalamu alaikum warahmatullah. Espero que esté muy bien, inshallah. Hermano me pregunta lo siguiente: ¿qué lecturas traes de los dones que Suleimán recibe en 38 capítulos, de los versículos 35 a 37? Hermano, no me gusta demasiado hacer este tipo de vídeos porque son un poco liosos. Hay muchas conexiones en los versículos del Sagrado Corán, entre palabras, entre raíces, entre contextos, y a veces se hace un poco lioso el explicar estas conexiones. Te voy a dar una visión muy sencilla. En mi trabajo tengo una estructura bastante más complicada, pero voy a intentar mostrar algo fácil de entender. Antes de profundizar en 35 versículo al 37, tenemos que leer el 34. Hermano, hay que leerlo todo porque el versículo 35 es la continuación del 34. Y pusimos a prueba a Suleimán colocando una figura en su trono. En la tradición y en los libros de Tafsir nos cuentan aquí unas historias talmúdicas que no se sostienen por ningún lado. Pero bueno, después se volvió a su señor. Dijo: Señor mío, perdóname y concédeme un reino que nadie más después de mí pueda tener. Realmente tú eres el dador. Y le subordinamos el viento que corría bajo su mandato, dócilmente y a donde él quería, y a todos los demonios de albañiles y buzos. Bien, aquí básicamente nos llama la atención tres cosas: que se le concede un reino que nadie más después de él pueda tener, esta petición, después que se le subordine el viento y que se le subordinen a los demonios. Estas tres cosas nos llaman la atención porque parece que estamos frente a una historia de ciencia ficción. Pero vamos a analizar lo que nos dice el Corán en este pasaje y lo vamos a contrastar con otros lugares del libro para darnos cuenta que no es algo tan fantástico todo lo que aparece aquí. Bien. Sobre el primer asunto, concédeme un reino que nadie más después de mí pueda tener. Tiene que quedar claro, como queda en el capítulo 38, que la historia de David y su hijo Suleimán tiene un paralelismo muy importante. Acuérdate cuando los litigantes se presentan ante David para que juzgue entre ellos con la verdad. Al dar su veredicto, David se da cuenta, nos dice el Corán, que Dios lo está poniendo a prueba. Pide perdón a su Señor, Allah le perdona y dice que goza de proximidad ante él y de un hermoso lugar de destino. Y luego se le dice: David, te hemos hecho representante nuestro o jalifa en la tierra, juzga entre los hombres con la verdad y no sigas los deseos, ya que te extraverían del camino de Allah. Aquí está claro que pasa algo con David. Nosotros los musulmanes no creemos la historia bíblica de que hace aquel desastre de mandar al marido de aquella mujer para acostarse con ella. Nosotros no pensamos que un profeta pueda hacer esto, pero algo pasó con David porque él comete un fallo, pide perdón a su Señor y su Señor lo perdona. Pero no la barbaridad bíblica, en eso no podemos creer nosotros. Con Suleimán sucede exactamente lo mismo, porque donde dice: y pusimos a prueba a Suleimán, igual que a su padre, se le puso a prueba, colocando una figura en su trono, después se volvió a su Señor. Esta figura, hasada, tiene en árabe el sentido primario de algo compuesto, sólido. El término aparece unas cuantas veces más en el Corán en relación a un cuerpo que necesita alimento y camina, y también en relación al becerro de oro de los hijos de Israel. Aparece esta palabra en estos contextos. Entonces, entendemos que esta figura, algo hay en ella. Se puso en su trono, y este trono es la única vez que se repite este término, porque el Corán nos habla del trono de Allah y el trono aquí de Suleimán, al igual que nos dice que
como hemos leído antes, David se le ha hecho jalifa en la tierra, igual que Adán. Entonces mucho cuidado con la historia de David y Suleimán, porque es una historia muy fuerte. Contiene mucha información que se conecta con la historia de Adán y con el trono de Allah. Pero ya te digo, no quiero complicar la cosa, entonces no voy a profundizar en estas cosas. Lo que está claro es que algo pasa también con Suleimán. Y él a continuación dice: Señor mío, perdóname y concédeme un reino, al mulk. Esto se traduce como: concédeme pues un reinado, es decir, un país o un imperio poderoso. Pero el sentido primario de esta palabra es dominio o fuerza. Continúa diciendo que nadie más después de mí pueda tener. Aquí perfectamente le puede estar diciendo que le conceda una fuerza, no un reino, sino un poder, una fuerza, un dominio para poder llevar a cabo su misión. Que no nos extrañe que nadie más después de mí pueda tener, porque esto puede ser una frase hecha como muchas de las que aparecen en el Sagrado Corán. El Sagrado Corán también pone en boca de los profetas: soy el primero de los que se someten, y obviamente no se puede tomar en sentido literal, porque eso lo repiten varios profetas en el Corán. Y además, cuando lo dicen, ya han habido otros musulmanes, entonces no pueden ser los primeros en convertirse al Islam. Son expresiones, hermano. Realmente tú eres el dador. De esto podemos interpretar que Suleimán fue puesto a prueba, al igual que su padre, que se dio cuenta de que había cometido un mal, como su padre. Pidió que se le diese fuerza para cumplir su misión en la tierra, como Dios le había dado al padre al hacerlo jalifa. Y fue perdonado por Allah, al igual que su padre. Y Suleimán está junto a Allah en la otra vida, al igual que su padre. Bien, sobre el tema del viento, y le subordinamos el viento, leemos: el viento que corría bajo su mandato dócilmente y a donde él quería. Vámonos al capítulo 34, donde se dice de David que se hizo el hierro blando para él, se hizo el hierro sumiso para él, y se le dice: haz cota de malla dándole su justa proporción. Nadie va a pensar que David tenía un poder para que ese hierro recibiese órdenes y se formaran cotas de malla así, por el mandato de David. Nadie. Lo que se está diciendo es que se le dio la capacidad a David para manejar el hierro, para dominarlo y hacer escudos y cotas de malla bien fuertes para luchar en la causa de Dios. Y a Suleimán lo que se le da es el control del viento, la sabiduría, el conocimiento de los vientos, que también dice en otro lugar del Corán que en una mañana hacía recorrido de un mes y una tarde el de otro. Pero esto no se puede tomar de forma fantástica, ¿eh? Se tiene que tomar como que tenía un conocimiento, sacaba un provecho de su sabiduría y podía hacer cálculos, podía navegar más rápido que los demás, sacaba más provecho del viento. Luego, el tercer punto, le subordinamos a los demonios. Dice: y a todos los demonios de albañiles y buzos y otros encadenados. En otro lugar del Corán leemos que también había genios que trabajaban para él con permiso de su señor, y a quien de ellos apartara de nuestro mandato le haríamos gustar el castigo del Said. Bueno, también se dice que se le dio un manantial, o se hizo que manara para él cobre fundido, para Suleimán. Y dice: este es nuestro don de Allah, haz uso de él concediendo o denegando sin ninguna limitación. Es decir, le dio a Suleimán el poder para hacer lo que tuviese que hacer con los demonios y con los genios. Ya hemos dicho en otros vídeos del canal que tanto genios como demonios también puede estar haciendo referencia a las personas, no a seres mitológicos. Esto aparece en los léxicos de la lengua árabe y entendemos que los demonios son gente malvada, que hacen el mal.
los genios, que son gente que viven fuera de las ciudades o apartados de la sociedad. Entonces, Suleimán tenía control sobre estos y a los malos los hacía trabajar, los tenía trabajando todo el día. Fíjate, hermano, en la historia de Dul-Qarnayn, donde se dice que Allah le dio el poder en la tierra y de cada cosa le dio un medio. Subhanallah. Y se nos está diciendo que Dul-Qarnayn tenía un poder tremendo sobre la tierra. De hecho, cuando leemos la historia de Dul-Qarnayn vemos que dominaba de un lado a otro, ¿verdad? Un poder muy grande. Y aparte dice que se le da de cada cosa un medio, es decir, de cualquier cosa que se propusiera, él tenía la capacidad para llevarla a cabo. Fíjate qué poder, un poder tremendo también, ¿eh? No solo Suleimán tenía ese tipo de poder. Se le dice a Dul-Qarnayn, o los castigas o adoptas con ellos una actitud de bien. Dijo, al que sea injusto lo castigaremos y después volverá a su señor que lo castigará con un castigo abominable. Pero quien crea y actúe con rectitud tendrá la recompensa de lo más hermoso. Y le decretaremos nuestro mandato lo fácil. A Dul-Qarnayn también se le da la capacidad para poder dominar a los malvados. Y él dice que bueno, que el que se porte mal lo castigará y a quien se porte bien se le dará la facilidad. Sin embargo, Suleimán era más duro y los pone a estos demonios, a esta gente malvada, directamente a trabajar. Luego, también en la historia de Dul-Qarnayn se nos habla exactamente igual que en la de Suleimán del cobre fundido, porque con él Dul-Qarnayn hace un muro imposible de escalar ni de agujerear. Entonces, como vemos, las capacidades que se le han dado a Suleimán no hay que interpretar de forma fantástica, porque el libro nos llama continuamente a utilizar el sentido común, la reflexión, a buscar el conocimiento, y en esas tenemos que estar. Hermano, esta es la interpretación que te puedo dar. Hay muchísimas más conexiones, podríamos estar hablando hasta mañana, pero son vídeos un poquito pesados. Yo lo he hecho simplemente porque tú me has pedido mi opinión. Un abrazo, buen Ramadán, hermano, y assalamu alaikum wa rahmatullah.